Bueno, amigos, tenemos con nosotros a las 7:17 a Saúl Ortega, diputado electo a la Asamblea Nacional Constituyente. Formó parte de la más reciente Asamblea Nacional Constituyente que cesó sus funciones hacia finales del año pasado. Saúl, feliz año, bienvenido, buenos días. Feliz año, muy buenos días para ti, Eduardo, y sobre todo para nuestros radioescuchas. Dios bendiga a nuestra querida Venezuela. Bueno, Saúl, comencemos por uno de los grandes temas que ayer captaron la atención del mundo entero. Lo que ocurrió en el seno físico del Capitolio, cuando precisamente en una sesión bicameral se discutía y se concluía la convalidación de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué lectura tienes tú en conjunto? ¿Cuáles son tus conclusiones o tus primeras conclusiones? Bueno, en primer lugar, me parece que son graves, ¿no?, los acontecimientos que hemos estado observando. Se observa que hay una crisis política profunda, una crisis social, una crisis ética en los Estados Unidos. Pareciera ser que las élites gobernantes allá tienen una lucha de poder fundamentalmente por sus propios intereses, donde no están los intereses del pueblo norteamericano. Y es grave porque, bueno, el mundo ha observado de que esos graves acontecimientos, sobre todo la presencia de bandas armadas, que no es la primera vez, ya lo habíamos observado en otros eventos, donde se ha intentado intimidar a la población y de nuevo hacer presencia en una zona, Eduardo, que yo la conozco mucho, y los niveles de seguridad en el Capitolio son extremos. Entonces, para que estas bandas con toda impunidad pudiesen haber entrado y hacer los destrozos que hicieron, quiere decir que desde el alto gobierno, desde el presidente Trump, se planificó y se le dio luz verde para esta agresión contra la reunión que tenía, digamos, que ocupaba allí un tema tan importante como era, pues, definitivamente el reconocimiento de uno de los contrincantes porque participó en las elecciones, como el señor Biden, ¿no? Entonces es muy, muy grave, sobre todo porque deja una fractura en la sociedad norteamericana que a futuro no sabemos, digamos, cuando se exhibe la violencia, no se sabe definitivamente cuál puede ser las consecuencias futuras. Ya la sociedad norteamericana vivió una guerra civil en el pasado, así que no quisiéramos ver por el propio bienestar del pueblo norteamericano que esa sea, digamos, la intención de una élite que está empujando un conflicto de profundas consecuencias en una sociedad tan importante como es la sociedad norteamericana. Saúl Ortega, hablemos del Parlamento venezolano. Ayer Nicolás Maduro le decía a los nuevos diputados que el foco es la recuperación. Ha dicho que la nueva Asamblea Nacional será el epicentro del diálogo. Y bueno, incluso hay señales desde la comunidad internacional que insisten en que nos pongamos de acuerdo los venezolanos en Venezuela. ¿Qué oportunidades podríamos aprovechar como venezolanos en este 2021 para despejar los caminos que necesitamos para ir saliendo de la crisis? ¿Cómo establecerías tú, vamos a decir, una bitácora, una hoja de ruta? ¿Cuáles son esos puntos prioritarios en una agenda de reconstrucción? Bueno, el propio presidente ha exhibido de que el diálogo nacional es nuestra primera herramienta y es el Parlamento precisamente el espacio donde se puede construir ese diálogo. Yo espero que la salida de Trump, que es quien atiza los elementos subversivos, criminales en Venezuela, digamos, desanime a una parte de la élite política de la oposición que está en esta agenda, ¿no? Y que le dé espacio al debate político y que se reconstruya la oposición, muy importante para el país. Definitivamente creemos que esa masa crítica que es la oposición venezolana, que existe, que está allí, necesita sus referentes
desde el punto de vista electoral, que ellos mismos vayan reconstruyendo su liderazgo y que no se lo sigan imponiendo desde afuera por los intereses, digamos, de los grupos corporativos como hasta ahora. Es la Unión Europea, es el gobierno norteamericano quien ha atizado esa onda de violencia en Venezuela y, por supuesto, una de las primeras cosas en la que tenemos que construir un concepto en torno al pueblo de Venezuela es rechazar las agresiones, las sanciones, el bloqueo, cualquier amenaza a nuestra patria. Y eso incluye la defensa radical de nuestra posición sobre el Esequibo, ¿ok? De que definitivamente nosotros no aceptamos otro mecanismo que no sea el Acuerdo de Ginebra para dirimir, porque ese tema de la Corte Penal Internacional, que es la Corte de Justicia, perdón, que se quiere entrometer en un mecanismo que ya está acordado, es una agresión imperialista. Esa Corte está cediendo a presiones de las potencias colonialistas europeas y de Estados Unidos. Y esos jueces lo que pretenden es introducir un elemento conflictivo en nuestra región, que es una herencia, por cierto, colonialista. Casi todos los diferentes fronterizos que tenemos en nuestros países en la región, y que bueno, que todavía están pendientes, tienen que ver con precisamente las pretensiones colonialistas de los europeos. Entonces, nosotros tenemos que unificarnos como país en rechazar ese tipo de agresión. Y, por supuesto, lo segundo, y para eso el diálogo político, nosotros tenemos necesariamente que encontrarnos en lo que es el interés del país, y eso no es otra cosa que la prosperidad económica, crear las condiciones. Si es necesario, desde el Parlamento dar todas las señales necesarias para que nuestra economía pueda ser protegida, para que pueda ser, digamos, relanzada, que los venezolanos tengan la oportunidad de vivir bien, de que definitivamente nos han empobrecido por la vía de la agresión, por la vía de esa acción depredadora contra nuestra economía. Más bien demasiado fuerte ha sido nuestra economía, Eduardo. El capital es muy cobarde. Si oye sanciones, agresiones, guerra, Saúl, el capital huye. Pero en cualquier país del mundo, más bien. Claro, pero en esa premisa, son unos héroes los que están trabajando en Venezuela, los que todavía invierten aquí y los que todavía tienen disposición de seguir resistiendo. Claro, y los trabajadores que van todos los días a cumplir su jornada sabiendo que lo que van a recibir a cambio no les alcanza. Pero se me agotó el tiempo, pero tú hablas del empobrecimiento y lo vinculas con las sanciones, pero ¿dónde están las responsabilidades de Maduro, de su gobierno, de todo este tiempo? ¿No hay responsabilidades en el empobrecimiento de Venezuela por parte del gobierno? Donde haya responsabilidades nuestras, hay oportunidades de revisarlas. Pero el elemento central del empobrecimiento de la nación venezolana es que hay cero ingresos por petróleo, hay un bloqueo. Nuestras cuentas han sido saqueadas, robadas, nuestros activos han sido robados, nuestro dinero, nuestras empresas en el exterior. Eso es evidente, Eduardo, y no es poca cosa, ¿oíste? Es un elemento central de un ataque evidente, despiadado, público y comunicacional de potencias agresivas, de europeas y el propio imperialismo del gobierno de Donald Trump. Entonces, lo primero que nosotros debemos es despejar el enemigo externo y luego concentrarnos en todo lo que tengamos que revisar en función de que podamos nosotros brindar las condiciones a los trabajadores, a las fuerzas productivas en Venezuela, para que nuestra economía pueda generar productividad, prosperidad, para que podamos mejorar el ingreso y para que eso soporte nuestra moneda. ¿Tú crees entonces que el tema de las sanciones puede ser crucial en cualquier logro dentro de los esfuerzos de diálogo? Mira, es un elemento fundamental. Debemos derrotar esas políticas que son agresivas, inmorales, inhumanas, y que nuestro pueblo no merece, no ha hecho absolutamente merecedor de esas agresiones de potencias extranjeras arrogantes, prepotentes, hegemónicas. Nuestro pueblo tiene derecho a la paz, al trabajo, a vivir bien, y eso debe ser rechazado, y si lo hacemos unánimemente con los factores de la oposición en un diálogo político, yo creo que estamos dándole una buena señal a nuestro pueblo. Bueno, te agradezco mucho, Saúl. Hasta pronto. Feliz año. Feliz año, hermano. Un gran abrazo. Saúl Ortega, constituyente, diputado electo a la Asamblea Nacional. Regresaremos.